Distinguir entre dos tipos de programa. Un programa, una propuesta de programa, que es la que presentamos justamente hoy aquí, que sería de emergencia, sería de choque para los primeros días, que pudiera solventar los grados de exclusión social en la que se encuentra una parte muy importante de la población madrileña, y que hemos titulado 20 propuestas para las primeras 20 semanas de gobierno. Decir que además se tendría que complementar con un programa más general de medidas más estructurales a medio y largo plazo, porque creemos que la situación madrileña es tan dura que tendríamos que separar entre esos dos tipos de propuestas. Una propuesta de rescate ciudadano, que es la que planteamos aquí, de emergencia, y luego lo que serían medidas a medio y largo plazo. También decir que en nuestra propuesta organizativa tenemos la idea también de cómo se debería hacer ese programa. Nosotros proponemos que sea un programa elaborado primero después de un riguroso análisis de cómo está Madrid, de las necesidades que tiene Madrid, después un debate sobre esas propuestas en torno a ese análisis, en donde participaran los círculos sectoriales de Podemos en la Comunidad de Madrid y se abriera al conjunto de los círculos y de la ciudadanía madrileña, para luego ser votado por el conjunto de la gente que quisiera participar. Nos parece necesario que el programa sea un contrato de Podemos con la ciudadanía, y además creemos que la mejor forma de que salga un programa ganador, un programa para transformar Madrid, es implicar a la propia ciudadanía que está sufriendo la crisis en las soluciones, en las alternativas a las políticas que nos han llevado hasta aquí. Comprometiendo a la ciudadanía defenderá el programa como suyo, porque será suyo. Esa es una cuestión que nos parece fundamental. No será un programa de expertos, sino será un programa hecho desde el conocimiento, pero también desde abajo y desde la gente que ha sufrido y que hemos sufrido estas políticas de, diríamos en cierta medida, de que han asolado la Comunidad de Madrid y que han hecho una expropiación masiva por parte de la mafia que nos ha gobernado hasta ahora. Una vez dicho esta introducción, van a hablar tres compañeras y compañeros donde expondrán algunas de las medidas que vienen. Como os hemos dado la carpeta, creíamos innecesario tener que repetir todas las propuestas, y va a empezar la compañera Romy Arce con una serie de propuestas sobre esto. Y me cambio de lado. Mejor. Y así no liamos. Sí, bueno, en primer lugar, nosotros queremos, en nuestro paquete de medidas de choque, queremos garantizar la sanidad universal. No estamos de acuerdo con un modelo sanitario de apartheid que condena a una parte de la población madrileña a no tener una asistencia sanitaria. Por lo tanto, creemos que es fundamental, imprescindible, garantizar esa sanidad universal a toda la población que vive en Madrid, independientemente de su situación legal. Y también creemos que debemos eliminar los copagos que son realmente un repago, porque nosotros pagamos nuestra sanidad pública. En segundo lugar, tenemos que garantizar el suministro de energía eléctrica a todas las familias, así como el acceso al agua. El agua es un bien público de primera necesidad, y no podemos permitir que un 30% de las familias que se encuentran en situación de exclusión social no tengan calefacción o no tengan acceso al agua, que, como digo, es un bien público y que debemos defender. Igualmente, consideramos que tenemos que paralizar los desalojos y establecer una moratoria a los desahucios en la Comunidad de Madrid, garantizando la inviolabilidad de las viviendas que pertenecen al paquete de vivienda pública de la Comunidad de Madrid. No podemos permitir que las viviendas públicas se sigan vendiendo
a los fondos buitre, ¿no? Tenemos que asegurar esas viviendas. Así también tenemos que atender en materia de educación, porque la educación en la Comunidad de Madrid se ha visto completamente desangrada, ¿no? Y atacada por unas políticas austericidas. Así que consideramos que tenemos que triplicar el importe de las becas de comedor, de la ayuda al transporte y de las becas de libros de texto. Son recursos básicos e imprescindibles para garantizar el acceso a la educación a todas y todos y garantizar una educación digna para todos. Así también debemos blindar el carácter público del canal de Isabel II, avanzar en la remunicipalización de servicios que han sido privatizados, de servicios públicos privatizados, como es el caso de Telemadrid, empezando por la readmisión de todo el personal de Telemadrid que fue despedido en un ERE injusto. Hay que recordar que son 820 trabajadores, 840 trabajadores despedidos, y nosotros creemos que hay que readmitir a toda esa plantilla. Y por último, y no menos importante, garantizar las prestaciones de la ley de dependencia, establecidas por la ley de dependencia, que hoy por hoy no se cumplen. En los 3 primeros meses, las personas que tienen concedida la dependencia tienen que cobrar esas prestaciones. Y además, creemos importante que no se aplique el artículo 18, bueno, o se aplique de una forma, digamos, menos extendida el artículo 18 de la ley de dependencia, porque establece que aquellas mujeres que son cuidadoras en los hogares, pues se quedan reducidas al rol de cuidadoras, ¿no? Porque se les da una prestación, y creemos que esas prestaciones tienen que ir dirigidas a los servicios públicos y a otro tipo de medidas que se pueden establecer. Joder, accidente laboral. Sí. Empezamos bien. Empezamos bien. Bueno, muchas gracias por asistir. Me sumo al agradecimiento de Miguel y del resto de compañeros. Voy a hacer unos comentarios sobre la economía, con algunas propuestas concretas. Y lo primero que quiero decir es que no estamos para bromas, y que el título que hemos puesto no es retórico. Hay que rescatar a la ciudadanía y hay que reconstruir la economía. Porque hemos perdido tiempo, hemos dilapidado recursos y hemos dejado a mucha gente en el camino. Y hay que poner un punto y aparte a la economía de Madrid. Si yo tuviera que decir cuáles son los principios básicos de nuestra propuesta, diría que hay que reactivar la economía, hay que consolidar y ampliar el crecimiento, hay que repartir, porque sin repartir no hay reconstrucción de la economía, y hay que poner en el centro de la política económica que hagamos en Madrid, y queremos que ese sea el centro, el empleo. Hay que crear empleo, pero no cualquier empleo. Hay que crear empleo decente y sostenible. Otro empleo no es nuestra apuesta. Y entre las medidas que planteamos, quiero señalar básicamente tres medidas. La primera, defendemos que se aplique un subsidio a los que carecen de empleo, un subsidio vinculado a la ausencia de empleo. Esta es una cuestión importantísima. El umbral de este subsidio sería el 75% del salario mínimo interprofesional. Y esto es muy importante porque el desempleo
a pesar del maquillaje de las cifras estadísticas, es enorme. Es mucho mayor que el que aparece en las estadísticas. Y hay mucho desempleado que no recibe ya recursos. Y hay mucho desempleado que está en la pobreza. Y por lo tanto, dentro del plan social y económico es necesario corregir esta situación. Y para corregirla hay que invertir dinero. Hay que invertir dinero sabiendo que ese dinero además entra en la economía. No es un regalo, aunque se lo merezcan. Se lo merecen porque los desempleados no son los culpables de la crisis, son los paganos de la misma. Pero este dinero que lo hacemos, se concederá porque se lo merecen, además es que es necesario para que funcione la economía y es necesario para avanzar en políticas de equidad social, porque no hay salida de la crisis sin más equidad social. En segundo lugar, planteamos un plan de emergencia ocupacional. Hay que situar, como decía antes, el empleo en el centro de la política económica. Y hay posibilidades de creación de empleo. No está cerrado ese camino. Y hay que crear empleo en torno a actividades que han sido dejadas de la mano de Dios, por decirlo de alguna manera, y en torno a las cuales se ha destruido mucho empleo. La sanidad, la educación y la dependencia son tres ejes vertebradores de la política ocupacional. Y al mismo tiempo y en paralelo, el plan de eficiencia energética que nosotros defendemos, ahorrar en energía, ahorrar en recursos, crea empleo. Mejorar la eficiencia no es un brindis al sol, es una de las claves para que aumente el empleo. Y el tercer eje vertebrador de nuestra política económica es la creación de un instituto público para el cambio de modelo productivo. Hay que entrar a saco en la renovación del modelo productivo. No nos conformamos con la degradación del tejido industrial, ni con la devaluación del sector servicios, ni con el planteamiento que hay en la agricultura. Creemos que es necesario un amplio debate ciudadano que incorpore a los técnicos, pero que no sitúe solo a los técnicos en ese debate. Un debate donde estén los técnicos, donde esté la ciudadanía, donde esté la sociedad. Y en ese debate nosotros queremos crear las condiciones institucionales desde el principio, crear un espacio donde haya diálogo, donde haya intercambio de posiciones. Y ese espacio nos parece que es ese instituto para el cambio de modelo productivo. Cambio que es renovación, modernización, reindustrialización, pero al mismo tiempo renovación en clave de ahorro y en clave de transición a otro modelo que es un imperativo de los tiempos que nos ha tocado vivir. Y por lo tanto, en torno a esos tres pilares, nosotros avanzaremos hacia un objetivo que es estratégico. Una política económica para crear y para consolidar otra economía, que por supuesto es posible. Nada.